A ver. Shadow Slave. Una sombra, una estrella y un oráculo. Se habían encontrado la ciega, la estrella y el prota. Arriba un cielo gris. Abajo barro negro y un mar carmesí infinito. En ese telón de fondo onírico, dos hermosas chicas caminaban por el laberinto. Una era delicada y frágil, de cabello rubio y ojos azules sin rumbo. Vestía una túnica sencilla con sandalias de cuero en los pies y una capa del color de las olas del mar sobre los hombros. La otra era alta y ágil, tenía el pelo plateado y sedoso y unos ojos grises y claros. Su ropa reveladora estaba hecha de algas negras, lo que dejaba al descubierto su piel clara y su complexión atlética. Estaba preparada, alerta y descalza. Una cuerda dorada unía a las dos muchachas. Vaya, qué espectáculo, pensó Sunny. De pronto se arrepintió de no ser un artista. El cuadro pedía a gritos que lo convirtieran en pintura. Espera, ¿por qué estoy pensando en eso? ¡Gente! ¡Encontré gente! Su corazón dio un vuelco. ¡Encontraste gente, Sunny! Si Nephis y Cassia estaban allí, entonces la luz naranja de antes muy probablemente tenía algo que ver con ellas. Lo que significaba que sabían cómo llegar a la colina alta. Lo que significaba que Sunny no tenía que morir aplastado por la marea alta. A ver, un fanart de gratis me tiraron por acá. Uy, uy, uy. ¿El oráculo técnicamente es el prota? ¿O es que va a aparecer un oráculo más adelante, che? ¿Y ahora qué hago? No era el mejor en ganarse la simpatía de los demás. De hecho, era todo lo contrario. La gente solía evitarlo instintivamente, y eso en circunstancias normales. Sin embargo, esta vez había pasado 4 semanas enteras asegurándose de que todos en la academia lo odiaran. Buen trabajo, Sunny. De todos modos, al menos era útil. En esta situación, un cuerpo adicional ya era una gran ayuda para enfrentarse a monstruos hambrientos. Y no era un cualquiera. Su capacidad para explorar por sí sola valía mucho. Seguro que lo entenderían, ¿no? Con un profundo suspiro, Sunny se internó entre las sombras y se apresuró a llegar al claro. Llegó en un minuto más o menos, se escondió y observó a las dos chicas antes de tomar una decisión final. Ayudándose con el bastón de madera, la ciega Cassia se acercó lentamente al centro del claro y extendió su mano encontrándose a Nephis y tocándola en el hombro. ¿Por qué te detuviste? Nephis sostuvo a la chica ciega y miró hacia el cielo. Se está haciendo tarde. Se produjo una pausa incómoda entre las dos chicas. Después de un rato, Cassia preguntó: Entonces, ¿crees que deberíamos regresar? Nephis parpadeó y se aclaró la garganta. Sí. Sunny se sintió un poco divertido por su intercambio. ¿Qué es ella? ¿Un tipo fuerte y silencioso? Luego volvió a su dilema e hizo una mueca. ¿Cómo me acerco a ellas? Maldita sea, ¿por qué es tan difícil? No es como si estuviera tratando de invitarlas a una cita. Quiero decir, una de ellas, las dos. ¿En qué estoy pensando? Solo ve y diles hola. Pero entonces, si de repente aparecía entre las sombras, para nada como un monstruo, ¿qué tan alta era la probabilidad de que se asustaran y lo atacaran antes de notar que no era un monstruo? Espera, ¿por qué lo harían? ¡Ay, al diablo con esto! Tras decidir cuál era la forma más segura de proceder, Sunny ordenó a su sombra que abandonara su escondite y se dirigiera a un lugar donde Nephis pudiera verla claramente. Podía sentir claramente que la sombra ponía los ojos en blanco mientras obedecía la orden. Tan pronto como la sombra comenzó a moverse, Nephis repentinamente giró su mano hacia un lado. Inmediatamente una espada larga apareció en ella, cortando el aire mientras asumía una posición defensiva. Antes de que la sombra pudiera dar 2 pasos fuera de su escondite, ya había sido atravesada por los ojos grises de Estrella Cambiante. La sombra se quedó congelada. Parecía un poco asustada. Cassia dio un paso atrás. ¿Nef? ¿Qué pasa? Nephis no respondió inmediatamente, observando atentamente la sombra. Luego simplemente dijo: hay una sombra. La cara de muñeca de Cassia palideció. ¿Una sombra? ¿Carroñeros? La chica alta inclinó un poco la cabeza. No, es una sombra humana. Claramente esto no era lo que Cassia esperaba oír. Con expresión de sorpresa preguntó: ¿una sombra humana? ¿Qué está haciendo? Nephis dudó. Después de un rato respondió en tono inexpresivo: nos está saludando. Después de un minuto entero en silencio, Cassia finalmente encontró las palabras para reaccionar. ¿Qué? Dije: ¿estás saludando? Sí, lo sé, quiero decir, ¿por qué hace eso? Nephis abrió la boca y luego la volvió a cerrar. No lo sé, quizás sea solo una distracción para hacernos caer en una trampa.
En ese momento Sunny decidió que era hora de hablar, inhaló profundamente y luego dijo en tono amistoso: en realidad solo lo envié por adelantado para asegurarme de que no me apuñalaras con esa espada antes de darte cuenta de que soy un humano. Inmediatamente Neffy giró la cabeza y señaló el lugar exacto donde Sunny se escondía en una mancha de sombras. Su espada se movió ligeramente y apuntó a la nueva amenaza. Si eres humano, ¿por qué te escondes en las sombras como un bicho raro? Maldita sea, ¿no soy un bicho raro? Sunny se atragantó, pero su defecto era despiadado. Tenía que darle una respuesta y una respuesta sincera. Quiero decir, eres Nephis, la estrella cambiante. Para ser honesto, tengo un poco de miedo. Neffy no respondió. Debido a su rostro difícil de leer, era casi imposible determinar si le creía o no. Sin embargo, incluyó su nombre verdadero en su respuesta por una razón. Si fuera un monstruo que pretendía ser humano, no lo habría sabido. Afortunadamente, Cassie era más expresiva. ¿Eres el chico que se sentó conmigo en la cafetería? Sunny sonrió. Mientras tanto, Nephis miró a la niña ciega. ¿Lo conoces? Cassie asintió. Reconozco su voz. Se llama Sunless. Estaba en el penúltimo lugar del ranking, justo por encima de mí. La chica alta frunció el ceño como si estuviera tratando de recordar. Luego preguntó: ¿el pervertido? La sonrisa desapareció del rostro de Sunny, reemplazada por la exasperación. ¡Oh, vamos! Cassie dudó y no respondió. Oye, no soy un pervertido, lo sabes. Solo dije algunas cosas a algunas chicas. Todo fue un malentendido. Neffy permaneció en silencio durante unos segundos y luego finalmente descartó su espada. Está bien, puedes salir. Sunny salió cojeando de entre las sombras, invocando la suya a su espalda. Esta se deslizó hasta sus pies y se volvió a unir, temblando visiblemente. El bastardo se estaba riendo de él. Deteniéndose unos metros de Nephis, levantó las manos demostrando que no quería hacerles daño a las chicas. Estrella Cambiante le dirigió una mirada inquisitiva. ¿Qué te pasó? Se refería a su cojera, a sus moretones y a su aspecto general destrozado. Sunny suspiró. Carroñero de caparazón. Nephis levantó una ceja. ¿Conseguiste escapar con vida? Puedes apostar que lo hice. Sunny inconscientemente enderezó su espalda. No me escapé, lo maté. Para demostrar su punto señaló su mochila llena de deliciosa carne de monstruo. Neffy lo miró de nuevo, reevaluando su opinión sobre él. Ahora había indicios de aprobación en sus ojos. Los carroñeros de caparazón eran solo bestias, pero aún así estaban despiertas. Con la incorporación de su poderoso físico y armadura natural, derrotar a uno no era una hazaña fácil para ningún durmiente, ya que todos tenían un núcleo latente, y mucho menos para alguien que se encontraba en lo más bajo de la lista de clasificación. Ahora que lo pienso, fue incluso un poco demasiado sobresaliente. Sunny bajó la mirada. Ya estaba herido. Neffy se encogió de hombros. Una muerte es una muerte. Lo hiciste bien. Después de eso se quedó en silencio como si no tuviera intención de decir nada más. Sunny tampoco estaba seguro de qué decir. Por suerte, Cassie acudió al rescate. ¿Estás gravemente herido? Él negó con la cabeza. No, es solo que tengo las costillas y la pierna magulladas. Estaré bien en un día o dos. Mi armadura es bastante resistente. No le preocupaba que pudieran verse tentados a matarlo para quedarse con el sudario del titiritero. Eso se debía a que los recuerdos se destruían en el momento de la muerte de su dueño, por lo que solo podían ser transferidos voluntariamente por una persona viva. Bueno, siempre había torturas y chantajes, pero dudaba que alguna de las dos hermosas muchachas se rebajara a eso. Yo no lo diría tan fácil eso, yo no las tomaría tan a la ligera. Sunny se aclaró la garganta. Antes de encontrarme con el carroñero me dirigí hacia la colina alta con el enorme piral de coral en la cima. Pero después de la pelea mi velocidad disminuyó. Ahora me preocupa no llegar a tiempo. ¿Quizás conozcas el camino? Cassia sonrió. En realidad pasamos los últimos días en esa colina. Estábamos a punto de regresar. Nephis no dijo nada. Miraba al cielo. Sunny se lamió los labios. Bueno, ¿puedo ir contigo? Nos van a decir que no, ¿verdad? La muchacha ciega giró la cabeza hacia su compañera con una clara pregunta escrita en su rostro. Nephis bajó la mirada y inclinó fijamente a Sunny. Después de un rato dijo... No. ¿Qué? Hay problema, no hay problema. ¿Qué te pasa, princesa? ¿No puedes hablar más rápido? Sintiendo su corazón latiendo salvajemente en su pecho, Sunny sonrió. Bueno, está bien. Capítulo 36. Hoguera. El resto del camino hasta la colina alta no tomó mucho tiempo. Noticia, gente, el estudio de Elcat se encargará de la adaptación del anime de Shadow Slave gracias a su gran éxito con el anime de TBT, God. Con Neffy liderando el camino, tomando todos los giros correctos en los lugares correctos, no hubo necesidad de explorar el laberinto y retroceder después de encontrar un callejón sin salida. Además no había carroñeros alrededor. De hecho podrían haberse movido aún más rápido si no fuera por Cassia, que caminaba lentamente incluso con la ayuda de su bastón. Guiada por la cuerda dorada, exploraba cuidadosamente el terreno que tenía delante antes de dar cada paso.
Los senderos irregulares del bosque carmesí no eran una superficie ideal para que caminara una persona ciega. No vimos tu Big Hero X, nadie lo ha pagado. Sunny no dijo mucho y periódicamente lanzaba miradas incrédulas a la extraña pareja. No importaba cómo la mirara, casi aparecía un peso muerto. Tal vez fuera cruel decirlo, pero en la despiadada realidad del reino de los sueños, la amabilidad equivocada era una forma segura de terminar muerto. Antes de conocer y observar a las chicas, todavía tenía la esperanza de que el terrible defecto de Cassia escondiera un aspecto inesperado y poderoso. Pero por lo que vio no era el caso. Si ni siquiera podía caminar correctamente, ¿qué tipo de poder había que ocultar? Nada podía superar el hecho despiadado de que la chica ciega no podía protegerse a sí misma, y por lo tanto, solo arrastraría a sus compañeros hacia abajo. Uno tenía que ser un tonto o no tener ganas de vivir para permitir que eso sucediera. Entonces, ¿cuál de estas descripciones le convenía a Nefis? De alguna manera sintió que ninguna. El atardecer no estaba lejos cuando llegaron a la colina. Después de escalarla y acercarse a la enorme masa de coral, Nefis soltó la cuerda dorada y la volvió a invocar de inmediato. De esta manera se desató y apareció en sus manos en un ordenado bulto. Ah, entonces es un recuerdo. Sunny se preguntó qué cualidades tendría la cuerda mágica. Pronto, su curiosidad quedó satisfecha. Justo frente a sus ojos sorprendidos, la longitud de la cuerda comenzó a aumentar de repente. Pronto era 3 veces más larga que antes. Nefis ató con calma ambos extremos de la cuerda y luego lanzó uno de ellos al aire, enrollándolo con precisión alrededor de una protuberancia prominente, cerca de la parte superior de la columna de coral. Luego probó si la cuerda aguantaría, trepó rápidamente y saludó desde arriba, dándole a Sunny la señal para que la siguiera. Después de dudar por un segundo, Sunny se acercó a la cuerda y la agarró. No pudo evitar pensar que esta sería la oportunidad perfecta para cortarle la cabeza. Con él indefenso mientras escalaba y Nefis de pie en la cima del pilar. Sí, la vívida imagen apareció en su mente. «Deja de ser paranoico», pensó Sunny intentando calmarse. No es que estuviera seguro de las impecables cualidades morales de Estrella Cambiante. En cambio estaba seguro de una cosa. Si Nefis realmente hubiera querido matarlo, no habría tenido que esperar una oportunidad. Podría haberlo cortado en tiras cuando quisiera. Sin embargo, Sunny, asustado y tranquilizado al mismo tiempo, trepó ágilmente y se unió a Nefis en la cima del montículo de coral. Luego se dio la vuelta y observó con curiosidad preguntándose cómo llegaría casi hasta ellos. La niña ciega soltó el bastón de madera y se acercó a la cuerda. Luego la agarró con una mano, la atrazó hasta el lazo del extremo y metió el pie dentro. Tan pronto como terminó, Nefis agarró la cuerda y comenzó a tirar levantando a Cassia poco a poco hasta que llegó a la cima. Solo tuvo que agarrar la mano de Nefis y dar un paso para unirse a ellos. Vaya, eficiente. El montículo de coral era mucho más grande que la plataforma circular de piedra que constituía el cuello del caballero del gigante. De hecho, era casi como una pequeña isla. En el punto más alto de la isla, escondida tras unas láminas de coral, las chicas habían montado un pequeño campamento. Había montones de algas para dormir, tiras de carne de carroñero secándose al sol y una hoguera. Sunny señaló la fogata improvisada. ¿Fuiste tú hace 2 noches? Vi una luz naranja a lo lejos. El rostro de Cassia se oscureció. Sí, era la primera vez que hacíamos una fogata, pero resultó ser un error garrafal. Nefis suspiró. Sunny levantó una ceja sorprendido. ¿Por qué? La muchacha ciega se tocó el cabello y giró la cabeza hacia Nefis. Por la noche, cualquier luz atrae a los monstruos. Primero nos atacaron a los carroñeros y luego... Ella palideció y no terminó, pero no tuvo que hacerlo. El recuerdo del tentáculo colosal todavía estaba fresco en la mente de Sunny. Parecía que había tenido suerte de encontrarse con estas dos cuando debía. Si no, seguro que esta noche iba a ser una fogata para hacer algo de carne de carroñero. Ah, ya veo. Nefis miró al cielo y se aclaró la garganta. Debería estar bien ahora. Aún tenemos tiempo antes de que se ponga el sol. Después de eso se puso a hacer el fuego. Cassia simplemente se sentó en un montón de algas y esperó sin saber qué hacer. Sunny se agachó y dejó que su cuerpo cansado y magullado descansara. Después de un rato dijo: «Tengo carne fresca en mi mochila. ¿Tienes agua?» Cassia sonrió. «Sí». Luego le tendió el brazo y un segundo después una hermosa botella de vidrio azul con dibujos apareció en su mano. «Es un recuerdo que tengo, siempre está lleno». Sunny tomó la botella de cristal y la miró con envidia. «Un suministro de agua infinito, ¿eh? Seguro que supera mi campana súper ruidosa». «Gracias». Se llevó la botella a los labios y bebió con avidez el agua fresca y deliciosa. De hecho, por más que bebiera, la cantidad de agua que contenía no parecía disminuir. Nice. ¿Es realmente interminable? Cassia volvió a tocarse el cabello. No realmente. Si le pones boca abajo y dejas que el agua fluya, se detendrá en media hora más o menos. Pero luego se llenará de nuevo muy pronto. En ese momento Nefis ya había terminado de hacer el fuego. Sin levantar la vista tomó la mochila de Sunny y la abrió. Inmediatamente el fragmento de alma salió rodando. La chica alta lo miró, luego miró a Sunny, luego volvió a poner el fragmento y sacó la carne. Sunny se puso tenso y preparó una respuesta engañosa. Pero Nefis no preguntó, así que hizo como si nada hubiera pasado y continuó su conversación con Cassia.
Es un gran recuerdo. Conseguir agua potable no es tarea fácil. Cassia asintió y sonrió complacida por sus palabras. Pronto el rico olor de la carne asada inundó el aire. Al mismo tiempo el sol comenzaba a acercarse al horizonte, un fuerte estruendo provenía de algún lugar debajo de ellos, y los primeros rastros del agua negra comenzaron a aparecer entre las paredes carmesí del laberinto. Sunny miró hacia el este, donde el cielo ya estaba oscureciéndose. Luego se movió incómodo. ¿Los carroñeros vienen hasta aquí? Nephis giró la carne y asintió. Sí, pero solo de noche. Durante el día la mayoría parece desaparecer. Sunny sonrió teniendo una idea de por qué no había muchos monstruos en el laberinto durante el día. Eso es porque todos se reúnen cerca del lugar donde he estado pasando el tiempo últimamente. Deberías haberlo visto, el acantilado alto al oeste de aquí. Bueno, en realidad es una estatua. Cassia abrió mucho los ojos. ¿Una estatua? Pero para que sobrevivas debería ser... Sí, es una estatua gigante de un caballero de al menos 200 metros de altura. Le falta la cabeza, así que me escondí en la parte superior del cuello. De todos modos, el día que nos enviaron aquí, dos criaturas marinas lucharon entre sí cerca de esa estatua. Cuando el agua retrocedió, vi un enorme cadáver tendido allí, con cientos de carroñeros destrozándolo lentamente. Nephis asintió. Eso explicaría la ausencia de la criatura de pesadilla durante el día. ¿Cuánto tiempo? Sunny parpadeó. ¿Cuánto tiempo qué? Estrella Cambiante lo miró fijamente durante unos segundos, haciendo que todos se sintieran incómodos. ¿Cuánto tiempo? Hasta que terminen de devorar el cadáver. Oh, un día más, 2 como máximo. Nephis se dio la vuelta, apartó la carne del fuego y luego la apagó rápidamente. Definitivamente hay algo mal con esa chica. Los tres comieron a la luz del crepúsculo. La carne estaba jugosa, tierna e indescriptiblemente deliciosa. Era mejor que cualquier cosa que Sunny hubiera probado jamás, incluso en la cafetería de la academia. Por supuesto, su hambre insoportable jugó un papel en eso. De vez en cuando se pasaban la botella de cristal. Cuando terminaron de comer, el mar oscuro volvió a aparecer y la noche se abateó sobre ellos. Todo quedó consumido por una oscuridad absoluta. Sunny podía ver fácilmente tanto a Nephis como a Cassia. Bajo el manto de la noche, Estrella Cambiante seguía siendo prácticamente la misma. La chica ciega, sin embargo, permitió que sus verdaderas emociones se manifestaran pensando que nadie la vería. Parecía mucho más perdida, sola y asustada que durante el día. Como si intentara resistirse a estos sentimientos, Cassia dijo con voz alegre. ¿Qué tal si nos presentamos formalmente? Soy Cassia. Nephis miró en su dirección y se encogió de hombros. Nef. Luego le tocó el turno a Sunny. Exhaló, contento de que no le preguntaran su nombre directamente. Lo más probable es que aún hubiera podido decir su nombre humano, aunque también podría haber dependido de la redacción de la pregunta. Aliviado, sonrió y respondió: Soy Sunless, pero puedes llamarme Sunny. Bueno, esto es lo que tenemos hoy de Shadow Slave, chavales. ¿Qué se le va a hacer? Me encantaría tener droga. Eres fuerte, ¡Ojo! pero Cristo lo es más. ¡Pagaron tu Big Hero X! Mirá al Reggie sacando los prohibidos. ¿Qué onda, papá? ¿Te bajó una herencia del cielo? Shadow Slave capítulo 37. Conociéndose mutuamente. Poco a poco, Sunny se fue acostumbrando a conversar en la oscuridad. Sin la carga... Sí, Shadow está muy bueno. Sin la carga de la luz, la gente se mostraba más relajada y sincera. Le recordaba los frecuentes apagones que asolaban la ciudad cuando él era un niño pequeño. Su familia no tenía más opción que acurrucarse y pasar unas horas sin hacer nada más que hablar entre ellos. Ahora, esas horas oscuras se habían convertido en algunos de sus recuerdos más preciados. Se quedó en silencio unos instantes y luego dijo: ya que vamos a depender unos de otros, ¿deberíamos compartir las habilidades y recuerdos que tenemos a nuestra disposición? Era una sugerencia lógica. Si iban a luchar codo a codo, conocer las fortalezas de cada uno era más o menos vital. Aún así notó que Nephis lo miraba con una expresión cautelosa en el rostro. Afortunadamente la oscuridad lo ocultó. Empezaré, dijo Sunny, tanto para mostrar su sinceridad como para revelar información sobre sí mismo de forma controlada. Si tomaba la iniciativa de hablar, tenía que decir la verdad, pero todavía le tocaba decidir cuánto y hasta qué punto. Pero si le preguntaban y tenía que responder, las cosas se tornarían impredecibles. Mis atributos me dan una afinidad con las sombras. También tengo una ligera afiliación con la divinidad. Por último, soy propenso a encontrarme en situaciones improbables. Cassia escuchó atentamente y luego bajó la cabeza como si estuviera avergonzada. Está diciendo la verdad. No es que dudáramos de tu honestidad. ¿Por qué no? Pasé tanto tiempo ganándome la reputación de un mentiroso patológico. Sunny se aclaró la garganta y sonrió, ocultando su nerviosismo. ¿En serio? Es bueno saberlo, pero ¿por qué estás tan segura de que estoy siendo honesto? La chica ciega se movió un poco. Esa es mi habilidad. Puedo ver los atributos de las personas. A veces también recibo visiones. Pueden ser sobre el futuro o el pasado. Quiero decir, eso es lo que creo. Solo sucedió un par de veces. Sunny tragó saliva, pero luego se relajó.
Entonces ella es una especie de oráculo. Afortunadamente su percepción se limita a los atributos. De lo contrario estaría en serios problemas. Aún así, tendré que tener cuidado con ella. Ojo, cuidado, ¿eh? No sé si vamos a leerlo Tomoe, sinceramente. Puede que sí, como puede que no. Finalmente, se dio cuenta de cómo la chica ciega había sabido que era su cumpleaños. La pregunta era si lo había visto en una visión del futuro o en una visión del pasado. Si era lo primero, era seguro asumir que podría celebrar al menos un cumpleaños más. ¿O acaso el hecho de saber el futuro realmente lo afectó y lo cambió? Por ejemplo, después de saber que definitivamente iba a sobrevivir, Sunny podría haberse relajado naturalmente y bajado la guardia. Entonces moriría como resultado de ello. Seguramente parecía posible, ¿verdad? Eso suponiendo que el futuro pudiera cambiarse, pero tal vez no lo fuera. Entonces, Sunny sintió que le dolía la cabeza y decidió evitar esta línea de pensamiento por ahora. Y es engorroso. En lugar de eso, ocultó su confusión interior y dijo en tono amistoso: esa es una buena habilidad. Hablando de habilidades, ya has visto la mía. Mi sombra puede moverse de forma independiente y explorar. No puede afectar al mundo material, pero compartimos la vista y el oído. De esa manera puedo detectar el peligro antes de encontrarlo. La sombra es rápida y sigilosa, puede ir a cualquier parte y es casi imposible de notar. Oh, también puedo ver en la oscuridad. Sonrió, esperando que las chicas comprendieran y apreciaran la utilidad de su exploración de sombras. Sin embargo, su reacción fue un poco extraña. Nephis giró lentamente la cabeza en su dirección, mientras que Cassia se puso un poco pálida y levantó las manos para cubrirse el pecho. ¿Ah? ¿Qué? Nephis frunció el ceño y dijo en tono monótono: ¿alguna vez has usado tu habilidad en la academia? Sunny parpadeó. ¿Qué pregunta más extraña? ¿En la academia? Claro, por supuesto, ¿por qué? Ah, cierto, ¿creen que soy un pervertido? ¡Mierda! Antes de que las chicas pudieran decir algo, él rápidamente levantó la mano y soltó: pero nunca lo he usado para hacer nada indebido. Tienes que creerme. Afortunadamente era la pura verdad. Sin embargo, tanto Nephis como Cassia parecían escépticas. Sunny apretó los dientes. Tenía cosas más importantes que hacer que... lo que sea que estés pensando. Pasé casi cada hora del día aprendiendo a sobrevivir. Nephis levantó una ceja. ¿No te he visto en clase ni una sola vez? Sunny rió entre dientes. Por supuesto que no. Mientras tú estabas ocupada limpiando el piso con otros durmientes, yo estaba estudiando supervivencia en la naturaleza. Fue el turno de Estrella Cambiante de parpadear. ¿Naturaleza? ¿Qué? ¿Existe un curso así? Cassia parecía igualmente desconcertada. Sí, lo hay. Puede parecer una idea de último momento para la mayoría de las personas, pero para un niño de las afueras como yo, que nunca fue a una escuela elegante ni tuvo un tutor privado, aprender a sobrevivir en naturaleza es la diferencia entre la vida y la muerte. Sin eso me habría ahogado en el momento en que nos enviaron al reino de los sueños. En una rara ocasión, Nephis parecía completamente desconcertada. Se frotaba las muñecas y miraba pensativamente en su dirección. Ya veo, no lo sabía. Sunny hizo una mueca y luchó para evitar que lo malintencionado se filtrara en su voz. Cuando finalmente habló, su tono era ligero y amable. Está bien, es natural que alguien de tu estatus no lo sepa. Cuando mencionó eso, una extraña sonrisa apareció en el rostro de Estrella Cambiante. Pero al final ella no respondió. Sunny continuó. De todos modos, esa es mi habilidad. En cuanto a los recuerdos, tengo 3. Uno es una armadura, otro es una espada y el último es una campana muy ruidosa. Ahora les tocaba a ellos compartir. Después de una breve pausa, Nephis habló. Mis atributos me dan afinidad con la luz y el fuego, así como una fuerte afiliación con la divinidad. Tengo 2 recuerdos. Una cuerda... Mientras hablaba, Sunny miraba a Cassia, intentando leer su expresión. Por lo que veía, Nephis estaba diciendo la verdad, pero también no toda la verdad. Y a juzgar por lo mucho que la chica ciega intentaba ocultar sus verdaderos sentimientos, el secreto que se escondía entre los atributos de Estrella Cambiante no era para nada trivial. Interesante. ¿Y una espada? La cuerda es muy resistente y puede cambiar de longitud. La espada es muy afilada y puede proteger a su portador contra los ataques a las almas, hasta cierto punto. Mi habilidad... puede usarse para curar. Sunny no se perdió la redacción de la última parte. Puede usarse para curar. ¿Significa esto que su propósito principal era otro? Estaba bastante seguro de que Nephis no revelaría todas sus cartas al igual que él. Sin embargo, las habilidades de curación eran extremadamente raras. Tener una que pudiera curar pero que no se limitara a curar, eso era simplemente inaudito. Pero por otra parte, ella era Estrella Cambiante, una de las pocas personas en la historia que recibió un nombre verdadero en la primera pesadilla. Si Sunny tuviera en cuenta su propia habilidad de aspecto, nada parecía imposible. Me pregunto cuál es su rango de aspecto. Exteriormente fingía estar emocionado. ¿Eres un sanador? ¡Eso es genial! ¡Tener un sanador entre nosotros es una suerte increíble! Cassia asintió y sonrió. Nef también es una luchadora increíble. Deberías haberla visto lidiando con esos carroñeros. Bueno, yo tampoco la vi, pero sonaba muy aterrador.
Sunny no necesitaba que nadie le dijera lo formidable que era Nefis como guerrera. La había visto con sus propios ojos, más o menos. En realidad eran los ojos de su sombra. Bueno, lo que fuera que tuviera en lugar de ojos. Mientras tanto, Cassia suspiró. ¿Es mi turno? Mis atributos no son nada especiales. Supongo que tengo una afinidad con las revelaciones y el destino. Mi habilidad es como te dije antes, no es muy útil. Sobre mis recuerdos, tengo 3. La botella, el bastón de madera y esta armadura. Ya sabes sobre la botella. El bastón puede crear viento, la armadura en realidad es del rango despertado. Nef me la dio cuando nos conocimos. Tiene un amuleto protector muy poderoso. Entonces, no solo lleva Cassia en su espalda, sino que incluso regaló su única ropa. Una armadura de rango despertado. ¿En qué está pensando Nefis? La muchacha ciega se dio la vuelta y después de un rato añadió. Antes era una esgrimista bastante buena, ahora no puedo pelear de verdad. Las dos últimas frases estaban obviamente relacionadas con su defecto. Sin embargo, Sunny y Nefis decidieron mantener el suyo en secreto. A pesar de que conocer el defecto de su compañero también era importante para la cooperación y para apoyarse mutuamente, compartir algo así exigía un nivel muy alto de confianza. En ese momento no había confianza entre ellos y aunque lo hubiera, Sunny no planeaba compartir su defecto con nadie. Nefis también parecía tener muchos secretos. Después de un rato dijo... Bien, eso es bueno. Creo que tenemos suficientes herramientas para sobrevivir, siempre que las usemos correctamente. Supongo que es hora de dormir. En la oscuridad, Nefis inclinó la cabeza escuchando sus palabras con una mirada distante. Está bien, yo haré la guardia primero. Sunny decidió ser útil y dijo, en realidad mi sombra no duerme. Puede despertarnos si pasa algo. Estrella Cambiante sonrió lentamente. Yo haré la guardia primero. Sintiendo un poco de frialdad en su voz, Sunny suspiró y se encogió de hombros. Como quieras, ¿qué vas a ver, Ni siquiera puedes ver nada, da igual, no me eches la culpa cuando algo gigante nos traga en mitad de la noche. Entonces de repente se estremeció. Espera, esa no era una bandera de la muerte, ¿verdad? Claro, claro que no. De ninguna manera. ¿Cómo? Preguntas en la oscuridad, capítulo 38. Una bandera de la muerte. El sueño se le escapaba a Sunny. Por un rato permaneció sentado en silencio en la oscuridad, escuchando el tranquilizador ruido de las olas. En ese raro momento de respiro, los recuerdos de los últimos días inundaron su mente. Sin embargo, estaba demasiado cansado para pensar seriamente en algo. Estaba cálido, lleno y relativamente a salvo. Por ahora, eso era más que suficiente. Pronto el ritmo de la respiración de Cassia cambió, indicando que se había quedado dormida. Nefis vigilaba el campamento inmóvil y como siempre un poco distante. Con su cabello plateado y su piel clara parecía una estatua de alabastro. Sunny suspiró, luchó un poco y luego dijo en voz baja, Oye, ¿puedo hacerte una pregunta? Nefis lo miró y se encogió de hombros. La falta de una respuesta audible indicaba claramente que recordaba su habilidad para ver en la oscuridad. ¿Seguro? ¿Sería demasiado personal? Sunny vaciló. Pensé que ustedes, los legados, llegaban al hechizo con todo un arsenal heredado de memorias. Quiero decir, se supone que esa es su principal ventaja. ¿Cómo es que solo tenían 3? Nefis permaneció en silencio por unos momentos. En realidad solo tenía 2. La cuerda me la dio Cassia. Él levantó una ceja. Ah, claro. Al darse cuenta de que su respuesta no era realmente una respuesta, Nefis pensó por un momento y agregó: Perdimos la mayoría de nuestros recuerdos cuando falleció mi padre. Los que quedaban se vendieron uno por uno a lo largo de los años para mantener la familia a flote. Esta espada y esta armadura provienen de mi primera pesadilla. Así fue como sucedió. Sunny se dio cuenta de que la caída del clan Llama Inmortal podría haber sido más compleja de lo que había pensado. Aún así, algo en ello no tenía sentido. Seguramente con la reputación y el prestigio de tu clan, había otras formas de ganar dinero. Sin ninguna reacción fuerte, Nefis simplemente dijo: había otras razones. Entonces inesperadamente giró la cabeza en su dirección. ¿Puedo hacerte una pregunta a cambio? Sunny tragó saliva. Sí, adelante. Nefis inclinó la cabeza. ¿Cómo supiste que soy un legado? ¿Qué? ¿Eso es todo? Simple, escuché a Caster mencionarlo. Estaba regañando a otros durmientes para que te trataran con respeto. Ella sintió y se dio la vuelta. Sunny no sabía qué pensamientos se escondían detrás de sus tranquilos ojos grises. Pasó un tiempo antes de que reuniera el valor suficiente para hacer la pregunta que realmente quería hacer. Pero antes de hacerlo, se aseguró de que Cassie estuviera profundamente dormida y bajó la voz. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sin obtener respuesta negativa, continuó. ¿Por qué cargas con ella? Una esquina de la boca de Estrella Cambiante se curvó ligeramente. ¿Por qué? ¿No lo harías? Sunny apretó los dientes sintiendo que el defecto empujaba la respuesta sincera fuera de su boca. No. Para ser sincero, quiso creer hasta el último momento que la respuesta sería sí, pero una de las cosas que había perdido después de la pesadilla era la capacidad de mentirse a sí mismo. Che, profundo eso,
Para ser sincero, quiso... esto yo leí. La verdad era despiadada. No es que Sunny no sintiera lástima por la chica ciega o no quisiera ayudarla. Es solo que sabía con certeza que eso era algo que él simplemente no podía hacer. Apenas podía salvarse a sí mismo y mucho menos llevar a una persona indefensa a través del reino de los sueños. Si lo intentaba, simplemente morirían juntos. Aún así, no pudo evitar sentirse un poco decepcionado de sí mismo. Nephis, sin embargo, no pareció juzgarlo. No mostró reacción alguna. Después de unos momentos, simplemente dijo: «Porque quiero». ¿Porque ella quiere? Esa no era la respuesta que Sunny esperaba oír. Estaba bastante seguro de que ella le daría un sermón sobre la virtud y la compasión o le revelaría alguna forma oscura de hacer que la aparentemente débil habilidad de Cassia fuera increíblemente útil. Sin embargo, ella no hizo ninguna de las dos cosas. Nephis esperaba que él creyera que estaba poniendo su vida en peligro, hasta el punto de sacrificar una memoria de tipo armadura despertada. ¡Gracias, Kaya! Gracias por los 25 meses, hermano. Muchísimas gracias. Te comento que el viernes vamos a hacer un extensible y ahí voy a leer Tebate. Así que esta semana se va a leer Tebate, che. Ahí te podés pasar y lo que dones se leerá con Tebate. Hasta el punto de sacrificar una memoria de tipo armadura despertada, porque eso era algo que simplemente quería hacer. ¡Ridículo! Al principio descartó su respuesta como si no fuera una respuesta, pero cuanto más pensaba en ello, más perturbado se sentía. Porque tal vez era realmente la verdad. Debido a las circunstancias de su vida, Sunny nunca había hecho las cosas porque quería. La mayoría de las veces las hacía porque las necesitaba. Nunca fue una cuestión de querer, siempre fue una cuestión de tener que hacerlo. Para él, esa era una regla básica de vida. ¿Pero realmente lo era? ¿O era solo una cuestión de perspectiva? Nephis había tenido ciertas ventajas en su educación, pero no eran tan abundantes como él había imaginado. No tenía riquezas ni un arsenal de reliquias que la fortalecieran. Sin embargo, tenía una mentalidad diferente a la de Sunny. No era imposible para ella tener la audacia de hacer caso omiso de la necesidad en favor de algo tan frívolo como el deseo, y hacer cosas que una persona normal como Sunny nunca haría. Como ayudar a una chica ciega simplemente porque eso era lo que Nephis quería hacer. Quizás esa mentalidad fue la mayor ventaja de todas. Quizás esa era la verdadera barrera que separaba a los legados del resto. Había mucho en qué pensar. Sin embargo, antes de que Sunny pudiera ordenar sus pensamientos, Nephis volvió a hablar de repente. ¡Mi turno! ¿Quiere decir que es su turno de hacer una pregunta? De hecho, eso era lo que quería decir. Estrella Cambiante se volvió hacia Sunny una vez más y después de una larga pausa, de repente preguntó: ¿Conoce la leyenda de Odiseo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué clase de pregunta tan rara es esa? Desconcertado, Sunny sacudió la cabeza. Luego, recordando que ella no podía verlo, dijo: no. Nephis suspiró y se dio la vuelta. Unos momentos después dijo en voz baja: Odiseo fue un héroe en una guerra antigua. En las leyendas, algunos humanos de aquella época tenían poderes similares a los de los despertados. Aquiles, con un aspecto de cuerpo indestructible. Diomedes, que era tan feroz que incluso el dios de la guerra desconfiaba de él. Ajax, que era tan fuerte como un gigante. Odiseo no era el más fuerte ni el más valiente. Sin embargo, era el más astuto. Sunny parpadeó mirando fijamente a la chica de cabello plateado. ¿Qué? ¿De dónde ha salido eso? ¿Por qué de repente es tan elocuente? Mientras tanto, Nephis continuó. Al final, la astucia de Odiseo puso fin a la guerra y se preparó para navegar a casa. Sin embargo, los dioses lo maldijeron a vagar eternamente por los mares, para no regresar jamás. Con el paso de los años, sobrevivió a un horror tras otro y perdió a todos sus compañeros. Luego naufragó y se encontró en una isla donde vivía la bella hada Calipso. La voz etérea y extrañamente melancólica de Estrella Cambiante resonó en la oscuridad, creando una atmósfera cautivadora. Sunny no pudo evitar escuchar con la máxima atención. Calipso se enamoró de Odiseo y lo invitó a su palacio. Durante muchos años vivieron juntos en armonía. La isla era como un paraíso llena de todo tipo de maravillas, exquisiteces y placeres. Mientras la amada Calipso estuvo a su lado, Odiseo fue incluso inmortal. Pero cuanto más tiempo se quedó, más tiempo pasó sentado en la orilla mirando el mar con ojos sombríos. Nephis sonrió. Al final, Odiseo construyó un barco improvisado y abandonó la isla, dejando atrás todos sus encantos a la bella hada e incluso su inmortalidad. Así que mi pregunta es: ¿por qué se fue? Sunny parpadeó. ¿Qué? ¿Qué clase de juego mental era ese? Incluso consideró que Nephis se estaba burlando de él, pero no parecía ser el caso. Parecía que estaba sinceramente interesada en la respuesta. Bicho raro. Pensó un momento y luego dijo sin demasiada convicción: ¿tal vez fue porque estaba lejos de casa? Una sonrisa fugaz apareció en el rostro de Nephis. Lejos de casa. Está bien. Después de eso, se dio la vuelta y bajó la cabeza, volviéndose como una estatua nuevamente. ¡Uy, qué rara que es esta, por Dios! Parecía que su conversación había terminado. Refunfuneando por dentro, Sunny se acostó e intentó dormirse.
Sin embargo, la imagen de Odiseo con los ojos desolados seguía apareciendo en su mente. Después de un rato susurró: ¿Y bien? ¿Logró llegar a casa? Pronto Nefis respondió: sí, volvió con su esposa y su hijo y vivieron felices para siempre. Satisfecho, Sunny sonrió y se giró hacia un lado. Cuando yo estaba medio dormido, volvió a escuchar la voz tranquila de Estrella Cambiante. Esta vez era apenas audible y sin rumbo, como si estuviera dirigida a nadie. Odiseo fue el primer ser humano en quebrantar la voluntad de los dioses. Ojo. Por la mañana. Así que ella... Sunny y Nefis fueron los primeros en levantarse. Mientras el sol salía y el mar se retiraba, hicieron una fogata y comenzaron a preparar un desayuno sencillo. Con Cassia todavía dormida, no hablaron mucho entre ellos. Era como si la conversación de la noche anterior no hubiera sucedido. Sin embargo, después de un tiempo y de alguna manera terminaron discutiendo el plan para los próximos días. Nefis tuvo algunas ideas. Rara, no me la creo. Seguro que su habilidad tiene que ver con contarte una historia o algo así. Para mí el tema de que él escuche la voz tan etérea y demás me hizo pensar también que su habilidad puede venir por el lado de... Sí, de quizás ser atrapante en una historia o no sé. Pero algo con la voz hay. Porque no puede ser tan atrapante como, o sea, su voz para contarlo, que lo describan de esa manera. Sin embargo, después de un tiempo, de alguna manera terminaron discutiendo el plan para los próximos días. Nefis tuvo algunas ideas. Con lo que nos contaste sobre los carroñeros que se agolpan en el oeste, el paso lógico sería empezar a movernos hacia el este tan pronto como podamos. Por supuesto, el norte y el sur también son aceptables, pero eso no pondrá tanto espacio entre nosotros y el enemigo. Sunny asintió de acuerdo con esa lógica. Hemos explorado un poco hacia el este, pero no lo suficiente como para llegar con seguridad al próximo punto en un día. Por eso lo mejor sería pasar del día explorando un camino hacia ese grupo de acantilados y trasladar el campamento mañana. Él suspiró. ¿Tienes alguna idea de dónde estamos? ¿Habrá una ciudadela humana al este? Nefis negó con la cabeza. Nunca he oído hablar de una región que se ajuste a las características de este lugar. En cualquier caso tenemos que avanzar para averiguar más. Encontraremos una ciudadela, nos encontraremos con un portal sin conquistar o moriremos. El este es una dirección tan buena como cualquier otra. Además es la más segura, porque hay una horda de monstruos al oeste. En ese momento Cassia se sentó de repente con los ojos muy abiertos y el rostro un poco pálido. Parecía nerviosa y emocionada. Nefis frunció el ceño. Cassia, ¿qué te pasa? La chica ciega se volvió hacia ellos y sonrió. ¡Una visión! ¡Tuve una visión! ¿Como sueño profético? Pensó Sunny, intentando aceptar esta nueva realidad de alguien capaz de ver el futuro o el pasado. ¿Estamos en peligro? Cassia sacudió la cabeza enérgicamente. ¡No, no es eso, gente! ¡Vi un castillo lleno de gente! Ella sonrió y señaló con el dedo. No sé qué tan lejos está, pero estoy segura que es en esa dirección. Sunny y Nefis se miraron el uno al otro sin saber si estar contentos o petrificados. El pequeño y delicado dedo de Cassia apuntaba con confianza hacia el oeste. Ay, ay, ay. Capítulo 39. Viaje al oeste. En el silencio que siguió, la sonrisa desapareció lentamente del rostro de Cassia y fue reemplazada por la confusión. Sintiendo la tensión repentina, preguntó. Ya hasta el 41 tengo que leer, me había confundido. ¿Qué pasa? Sunny suspiró. No pasa nada, es solo que esa dirección es la que queríamos evitar. Después de pensarlo un poco, añadió. De ahí es donde vine ayer, hay muchos carroñeros allí abajo. El rostro de la muchacha ciega decayó. ¡Oh! Nefis, que los escuchaba en silencio, le dirigió una mirada indescifrable y finalmente habló. Cuéntanos más sobre el castillo. Un rastro de la anterior emoción volvió a los ojos de Cassia. Con un gesto serio comenzó a describir su visión. Soñé con una enorme ciudad en ruinas construida con piedra desgastada. Estaba rodeada de murallas altas e inexpugnables. Varios monstruos vagaban por sus estrechas calles. En el centro de la ciudad había una colina y sobre esa colina se alzaba un magnífico castillo. Ella sonrió. Pero no había monstruos en el castillo. En cambio estaba lleno de gente. Estoy segura de que eran despertados. Algunos vigilaban los muros, otros vivían con sus vidas sin ninguna preocupación en el mundo. Había comida, seguridad y risas. Bueno, eso suena genial. Si ese castillo realmente existiera, entonces todos sus problemas se resolverían. Sunny se aclaró la garganta. ¿Viste algo más? Cassia frunció el ceño mientras intentaba recordar. Luego su rostro se aclaró. Sí, vi a Sunny guiándome a través de las puertas del castillo. ¿Eso significa que lo lograremos? Una brillante sonrisa apareció en su rostro de muñeca radiante de tanta alegría que Sunny no pudo evitar curvar los labios.
Sin embargo, en su interior se quedó atascado en un detalle de la visión de Cassia. Era que cuando hablaba de llegar al castillo, la chica ciega solo los mencionaba a ellos dos. ¿Había algún significado detrás de eso? Sunny giró un poco la cabeza y miró secretamente a Nephis, tratando de discernir si ella también había notado esa pequeña discrepancia. Sin embargo, Estrella Cambiante seguía siendo tan enigmática como siempre. Sin mostrar demasiada emoción, pensó un momento y luego sintió lentamente. Está bien, entonces, iremos al oeste. Mientras el mar aún se retiraba, desayunaron y luego pasaron un tiempo planeando el viaje y preparándose para abandonar el campamento temporal. En el proceso, Sunny tuvo la oportunidad de conocer un poco mejor a las chicas. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo que casi le hizo estallar la cabeza de la sorpresa. Esa revelación alucinante tenía que ver con Nephis. Cuando se conocieron por primera vez, frente a las puertas de la academia, Sunny se había formado una cierta impresión de la chica segura y distante. Más tarde, su comportamiento y las diferentes revelaciones sobre el pasado de Estrella Cambiante solo sirvieron para reforzar esa impresión. Nephis parecía existir un poco apartada del mundo, era misteriosa, distante y bastante fría. Su carácter taciturno y sus extraños patrones de habla hacían que las personas que interactuaban con ella se sintieran nerviosas y desconcertadas y a menudo revelaba más de lo que habían planeado. Cuanto menos hablaba, más parecía saber. Esa confianza silenciosa e indiferente era cautivadora y a veces incluso opresiva. Pero esa impresión resultó ser completamente errónea. La verdad detrás del asunto no tenía nada que ver con ser fría y distante. Después de hablar un poco más con ella y observar sus interacciones con Cassia, Sunny casi se desmaya cuando se dio cuenta de que Nephis era simplemente una persona increíble, ridículamente, dolorosamente torpe. Era como si no tuviera idea de cómo hablar con la gente. Cada vez que intentaba transmitir algo usaba las palabras equivocadas o se trababa en medio de la frase y se quedaba en silencio. Como si no fuera su idioma real, o sea, materno. Su tono nunca coincidía con lo que intentaba decir. A menudo se olvidaba de utilizar la entonación correcta en su discurso, haciendo que las preguntas sonaran como afirmaciones o viceversa. Che, cuidado con esta, aparte se llama Estrella Cambiante. Mirá si en realidad... no sé. Mirá si en realidad fue un dios. O algo por el estilo. A eso se sumaba el hecho de que, como muchas personas introvertidas, Nephis no tenía la costumbre de mostrar abiertamente sus emociones. No es que no tuviera sentimientos, es solo que era muy mala para expresarlos. Como resultado, su rostro siempre lucía frío y neutral. Por eso, la mayoría de las veces ella simplemente optaba por hablar lo menos posible o no hablar en absoluto. Todo eso sumado, luego multiplicado por su rareza general, fue finalmente responsable de crear la falsa imagen de una misteriosa e inaccesible princesa de hielo, cuando en realidad ella simplemente era tímida y completamente inepta para comunicarse con la gente. Después de darse cuenta de eso, Sunny lo intentó con todas sus fuerzas, pero no pudo evitar mirar a Nephis con los ojos muy abiertos. Apenas logró no quedarse con la mandíbula abierta. ¿Qué demonios? Eso no corresponde con lo que debería ser una protagonista. En su mente, Nephis definitivamente había sido el tipo de persona que sería el personaje principal de cualquier evento. En el centro del escenario siempre había personas seguras y fuertes como ella y Caster. Personas como él y Cassia, por otro lado, eran relegadas a existir muy lejos en un segundo plano. Ahora, sin embargo... No, esa línea de pensamiento también era errónea. El hecho de que Estrella Cambiante tuviera problemas para expresarse y careciera de habilidades sociales no significaba que no fuera fuerte. De hecho, podría haber significado lo contrario. Aún así logró todo lo que había logrado, pero con la capa adicional de adversidad. Ella todavía era peligrosa. En ese momento, Nephis finalmente se dio cuenta de que Sunny la estaba mirando. Ella lo miró y después de una larga pausa preguntó en un tono sin emociones. ¿Qué? Parpadeó liberándose de ese repentino torrente de pensamientos y se aclaró la garganta. Nada, solo quería preguntar cuándo salimos. Nephis parecía estar pensando. Después de un rato se dio la vuelta y dijo: pronto. Tú realmente no puedes pronunciar más de una palabra, ¿verdad? Completamente desconcertado, Sunny ocultó sus emociones y sonrió. Ah, está bien entonces. ¿A eso se lo preguntó ella? A la luz de la gris de la mañana, abandonaron la alta colina y se aventuraron hacia el oeste. Siguiendo los pasos del día anterior, conociendo el camino, el pequeño grupo avanzó rápidamente. Nephis caminaba al frente con el brazo armado listo para atacar en cualquier momento. Un poco detrás de ella estaba Sunny. Esta vez, la responsabilidad de sostener la cuerda dorada y guiar a Cassia le fue confiada a él. Por supuesto, la persona real o criatura que los guiaba era su sombra. Exploraba el laberinto con atención, observando atentamente las señales de peligro. El laberinto estaba igual que antes, confuso y aparentemente interminable. Hojas carmesí de coral sobresalían del barrio negro, creando un vasto y enmarañado bosque. Sin embargo, hoy había algo en él que se sentía diferente. No pasó mucho tiempo antes de que la sombra,
tropezara con una masa de carroñeros enormes y hambrientos. Uy, se pica. Hola, chinito. Se ha picado, chaval. Punto débil. ¡Alto!, susurró Sunny observando al grupo de carroñeros a través de su sombra. Tan pronto como la palabra salió de sus labios, Nefis inmediatamente convocó su espada. Después de estudiar a los alrededores por un segundo, giró la cabeza y lo miró con una pregunta en sus ojos. Sunny contó los monstruos. 1, 2, 3, 5. Maldición, las enormes bestias parecían los perdedores de la manada. Al igual que la que la había matado. Sin embargo, sus heridas no eran tan pronunciadas ni terribles. Cada una de ellas representaba una amenaza mucho mayor que la destrozada de antes. Y había al menos media docena de ellas. Hay carroñeros en el camino que tenemos delante. 6 de ellos se mueven lentamente en nuestra dirección. Nefis miró hacia adelante y había una mirada calculadora en su rostro. ¿Terminaron con el cadáver? Sunny pensó por un momento y luego negó con la cabeza. No lo creo, pero quizás ya no hay suficiente carne para todos, por lo que algunos rezagados no tuvieron más remedio que irse con el estómago vacío. Nefis asintió y señaló un camino cercano que se bifurcaba. Los rodearemos. Los 3 durmientes avanzaron rápidamente y cambiaron de rumbo, dejando un amplio espacio para el grupo de monstruos. Tensos y sombríos continuaron caminando y tratando de mantener el rumbo y no perderse en el laberinto. Sin embargo, durante la siguiente hora, tuvieron que girar en una dirección aleatoria una y otra vez, evitando a otros carroñeros. La distancia entre ellos y la estatua gigante no se acortaba en absoluto. En un momento dado, se encontraban recuperando el aliento cerca de uno de los numerosos callejones sin salida del laberinto carmesí. No tenían más remedio que esperar, ya que una gran cantidad de criaturas pasaban por su escondite, separado de ellos por un largo tramo de un serpenteante pasaje de coral. Sunny suspiró y negó con la cabeza. No podemos seguir así, a este ritmo nunca llegaremos a un lugar seguro antes del atardecer. Cassia fue la primera en reaccionar. Tal vez deberíamos regresar. Era una sugerencia razonable, pero Sunny no estaba muy dispuesto a aceptarla. Nefis compartió sus pensamientos con expresión inexpresiva y dijo: mañana será más difícil. Ella tenía razón. Al día siguiente habría aún más carroñeros inundando el laberinto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estrella Cambiante inclinó la cabeza pensando. Después de un rato se volvió hacia Sunny. Luchar. ¿Pelear contra decenas de esas monstruosidades? ¿Estaba loca? Sunny intentó ocultar su burla mientras hablaba. Sé que eres hábil con la espada, pero ¿has olvidado que cada una de esas cosas es un rango superior al nuestro? No sobreviviremos en una pelea contra muchos. Nefis asintió. Evitamos los grupos grandes, reducimos los más pequeños. Después de un momento añadió: si hay 1 o 2, hay una posibilidad. Sunny quiso replicar, pero no encontró una buena razón. Al final se dio por vencido. Bien. Nefis lo miró fijamente durante un rato, entonces de repente preguntó: ¿has estudiado el cadáver de carroñero que mataste? ¿Qué se supone que significa eso? Un poco sorprendido, Sunny negó con la cabeza. No. Estaba demasiado ocupado sufriendo y tratando de llegar a un lugar seguro antes de que el mar regresara. ¿Por qué iba a estudiar un cadáver? Espera, creo que el profesor Julius mencionó algo. Después de una breve pausa, Nefis habló. Los carroñeros tienen 3 puntos débiles en sus cuerpos. El primero es obvio, son sus articulaciones. Todo lo que tiene que ser flexible no puede ser demasiado rígido. Por eso hay huecos en la armadura por encima de las articulaciones. Si se apunta a las articulaciones se puede reducir su movilidad y capacidad de ataque. Ah, entonces, al estudiar un monstruo muerto uno podría entender mejor sus fortalezas y vulnerabilidades. Esta idea era tan obvia que Sunny se reprendió a sí mismo por no haberse dado cuenta antes. Mientras tanto, Nefis continuó. El segundo es igual, es donde su torso se conecta con el caparazón. Si logras golpear con precisión en ese punto, puedes herir gravemente a un carroñero y causarle graves daños en su cuerpo. Sin embargo, a menos que logres cortarle la columna vertebral, la herida no será fatal, aún podrá luchar por un tiempo. Sunny no pudo evitar notar que la timidez de Estrella Cambiante parecía desaparecer cada vez que hablaba de cosas en las que se sentía segura, como héroes antiguos o matar cosas. Curioso. El último punto débil está en la espalda, aproximadamente a la altura de los ojos. En su armadura hay una cavidad ligeramente cóncava y descolorida donde se unen varias placas de armadura. La membrana que hay allí es relativamente delgada. Si logras atravesarla puedes destruir el cerebro directamente. Eso será un golpe mortal. Es bueno saberlo, sin embargo ese punto débil estaba demasiado alto para que un humano lo alcanzara. Después de todo, los carroñeros medían más de 2 metros de altura. Como si leyera su pensamiento, Nefis añadió. Ese punto débil es muy difícil de atacar. Rodear a un carroñero es casi imposible debido a su tamaño y velocidad y el alcance de ataque de sus pinzas. Ella lo miró y con calma le dijo. Si nos topamos con un solo carroñero, yo seré el cebo. Mi tarea será hacer que le se dé la vuelta y luego contenerlo, exponiendo el tercer punto débil. Tu tarea será matarlo. Sunny tragó saliva. ¿Y si son 2? Como de costumbre, Nefis hizo una pausa antes de responder. No mueras.
No pasó mucho tiempo hasta que no les quedó otra opción que intentar luchar contra un carroñero. Detrás de ellos había un largo tramo de laberinto sin caminos adecuados para que pudieran desviarse. Delante de ellos había un pequeño claro con solo otro pasaje que salía de él. No muy lejos de ese pasaje, un enorme carroñero se movía lentamente en su dirección. Sunny describió rápidamente la situación y esperó la respuesta de Estrella Cambiante. Sin demora, ella asintió. Luchamos en el claro. Después de eso, Nephis guió suavemente a Cassie hacia la pared del laberinto y le ayudó a encontrar un lugar para sentarse. Espera aquí, volveremos. Después de pensarlo un poco, añadió, pronto. Cuando Nephis se dispuso a alejarse, Cassie le agarró la mano. Su rostro estaba pálido y tenso. Nef, tú, ten cuidado, ¿de acuerdo? Nephis parpadeó e inclinó un poco la cabeza. Luego sonrió. Claro. Con eso, ella y Sunny se dirigieron apresuradamente al claro. Cuando llegaron, el carroñero estaba a segundos de aparecer. La sombra de Sunny salió volando del pasaje y se volvió a adherir a sus pies, sin tener que discutir nada con Nephis. Rápidamente se escondió en las sombras y esperó allí esperando una oportunidad para atacar. Nephis, por su parte, caminó hasta el centro del claro y permaneció allí tranquilamente, con los hombros relajados y la espalda recta. Una elegante espada larga apareció en sus manos apuntando despreocupadamente al suelo. Sin saber qué más hacer, Sunny repitió sus palabras en silencio. No mueras. Un segundo después el carroñero entró en el claro. Cuando sus diminutos ojos divisaron a Nephis, una luz maligna se encendió en ellos. Sin perder ni un segundo, el enorme monstruo chilló y se abalanzó para atacar. Su enorme pinza se disparó hacia adelante con una velocidad aterradora, desgarrando el aire a su paso. Nephis se hizo a un lado rápidamente esquivando la pinza y luego saltó hacia atrás, apartándose del camino del monstruo que se acercaba. Al mismo tiempo, su espalda brilló en el aire y cortó profundamente la articulación de una de las patas delanteras del carroñero. La sangre azul salpicó el suelo. Por supuesto, esta pequeña herida era demasiado insignificante para frenar al carroñero. Con sorprendente agilidad se retorció y asestó un golpe lateral aplastante. Nephis, que apenas aterrizó sobre sus pies, no tuvo más opción que desviar el golpe con su espada. Logró dispersar la mayor parte del impacto sosteniendo la hoja en el ángulo correcto, pero la fuerza restante fue suficiente para desequilibrarla. En ese momento, la segunda pinza descendió. En lugar de intentar recuperar el aliento, el equilibrio, Estrella Cambiante siguió la caída y dio una voltereta sobre una mano, terminando por distanciarse un poco del monstruo. Su espada volvió a atacar. El siguiente ataque se produjo casi inmediatamente. Sin embargo, a Sunny ya no le importaban los detalles. Lo único que le importaba era que mediante esta arriesgada serie de esquives y saltos, Nephis había logrado dar la vuelta hacia el lado opuesto del claro, obligando al carroñero a darle la espalda a la sombra en la que se escondía. Es ahora o nunca. Apretando los dientes, Sunny se lanzó hacia adelante, antes de que Estrella Cambiante terminara de esquivar, antes de que la pinza del carroñero la golpeara desde arriba, antes de que Sunny tuviera tiempo de asustarse. Cerró la distancia que la separaba del monstruo y saltó con todas sus fuerzas aterrizando sobre su caparazón. Luego utilizó todo su peso para empujar una mano hacia adelante. La cuchilla azul cobró vida en su mano y fue inmediatamente devorada por la sombra. Un suspiro después, la espada oscura golpeó con precisión la cavidad cóncava y descolorida de la armadura del carroñero. Con un crujido, la membrana se rompió, lo que permitió que la punta de la espada se hundiera profundamente en el cuerpo del carroñero. El monstruo se estremeció y luego cayó pesadamente al suelo. Sunny fue arrojado desde su caparazón y aterrizó en el barro dando un vuelco. ¿Así de fácil? ¿Ya había terminado? Como para responderle, la voz del hechizo resonó en el aire. Has matado a una bestia despertada, carroñero de caparazón. Tu sombra se hace más fuerte. Cierto que es una mina esa. Fuerza en los números. Sunny estaba tirado en el barro mirando al cielo. Ni siquiera tuvo que recuperar el aliento, ya que toda la pelea duró menos de 10 segundos de principio a fin. Bueno, bien, Sunny. Nadie estaba muerto, herido o incluso con moretones. Bueno, con la excepción del carroñero. Estaba completamente fuera de sus expectativas. Echó un vistazo al cadáver del monstruo para asegurarse de que realmente estaba muerto. Luego, invocó las runas y echó un vistazo a la cantidad de fragmentos de sombra que tenía en su poder. Fragmentos de sombra, 16 de 1000. En realidad era cierto. La poderosa bestia despertada pereció así como así. Y aunque Nephis hizo la mayor parte del trabajo, fue él quien dio el golpe mortal. ¿Por qué no puede ser siempre tan fácil? Sunny se puso de pie y descartó la cuchilla azul. Entonces recordó las palabras que la maestra Jet le había dicho una vez. Nadie puede sobrevivir solo en el reino de los sueños. En aquel entonces, él tomó nota de su consejo, pero no le creyó del todo. Después de todo, siempre se había esforzado por ser autosuficiente y no permitirse depender de nadie. En la mente de Sunny, ese era el verdadero significado de la fuerza. Sin embargo, ahora empezaba a sospechar que esa lógica era errónea. De hecho, tener a alguien con quien compartir sus cargas significaba la diferencia entre el cielo y el infierno aquí en el reino de los sueños.
Si estaba solo, luchar contra un solo carroñero podría haber sido su fin. De manera similar, aunque Nephis era mucho más hábil que Sunny, habría sido extremadamente difícil para ella derrotar al monstruo blindado sola, ya que su punto más débil estaba fuera de su alcance. Pero juntos lo habían logrado con relativa facilidad. El todo era mayor que la suma de las partes. En otras palabras, había una fuerza en los números que superaba el poder individual. En ese sentido, el poder depender de un grupo no era un signo de debilidad, sino por el contrario una faceta importante de la fortaleza personal. Los lobos solitarios siempre estarían en desventaja. Esa fue otra lección que aprender. No es que tuviera muchas opciones. Se acercó a Nephis y comprobó si estaba bien. Aparte de un ligero daño en su improvisada ropa de algas, todo parecía estar bien. Ella miró a Sunny. ¿Memoria? Él negó con la cabeza. Nephis sospechó. Parecía que estaba un poco impaciente por conseguirse una armadura propia. Si Sunny fuera un caballero, habría sugerido prestarle el sudario de titiritero por un tiempo, pero por desgracia no lo era. Esa armadura era extremadamente valiosa y le había costado mucho. Además, a diferencia de Estrella Cambiante, la imagen de Sunny sin nada más que un taparrabos de algas habría sido más perturbadora que estéticamente agradable. Che, pará. O sea que estaba prácticamente desnuda la Nephis ahora. Mientras tanto, Nephis se dirigió hacia el carroñero muerto y dijo sin girar la cabeza: «Trae a Cassia». Con un suspiro, Sunny se dio la vuelta y abandonó el claro. Pronto se acercó al lugar donde la chica ciega esperaba pacientemente su regreso. Al oír sus pasos, se estremeció y levantó la cabeza. ¿Sunny? ¿Cómo me reconoció? Ah, debe ser por mi manera de caminar. Sí, soy yo, todo ha terminado. Vamos, te llevaré con Nephis. Usando el bastón de madera, Cassia se levantó y se giró hacia él. ¿Están bien? Sunny sonrió. Por supuesto, acabamos con esa criatura en un santiamén. No nos hizo ni un rasguño. Cassia sonrió con visible alivio. Bien, eso es bueno. Ah, cierto, la cuerda. Sunny tomó la cuerda y guió a la chica ciega de regreso al claro. En el camino se sintió un poco extraño. Con la delicada chica caminando detrás de él, no pudo evitar pensar en su hermana pequeña. Cuando era niño, ella también solía seguirlo a todas partes como si estuvieran pegados. Mientras el dolor familiar lo apuñalaba en el corazón, Sunny apretó los dientes y trató de pensar en otra cosa. De todos modos, todo eso era cosa del pasado. De vuelta en el claro, Nephis había terminado de romper el caparazón del carroñero. El fragmento de alba brillante ya estaba en su mano. Sin decir nada, se lo arrojó a Sunny. Él tomó el cristal y la miró con sorpresa. ¿Por qué me lo das? Nephis parpadeó y se quedó callado unos segundos. Luego dijo con toda naturalidad: no tengo bolsillos. Oh. Todavía un poco desconcertado, Sunny guardó el fragmento de alma en su mochila. Pero, ¿por qué no lo absorbe? Él abrió la boca para hacer la pregunta, pero ella pareció darse cuenta de algo y añadió: dividiremos el botín más tarde. Ah, está bien. Mientras tanto, Nephis se volvió hacia Cassie y después de deliberar un rato dijo: tuve cuidado. Entonces ella sonrió. Tu sombra se hace más fuerte, tu sombra se hace más fuerte, tu sombra se hace más fuerte. Sunny se sentía entre extasiado y molesto. A lo largo del día lograron matar a 3 carroñeros más, cada vez sin mucho riesgo para nadie, excepto para Nephis. El proceso fue básicamente el mismo. Después de descubrir al monstruo, Sunny se escondía en las sombras mientras que Nephis actuaba como cebo. Luego, cuando era el momento adecuado, se acercaba sigilosamente y terminaba la pelea con un golpe preciso de la cuchilla azul. Se preguntaba si así era como se sentía estar en el grupo del héroe principal. Para cualquier otra persona, tal vez con la excepción de Caster, moverse alrededor de una bestia mortal despertada habría sido una tarea difícil, que probablemente terminaría en la muerte. Nephis, sin embargo, había logrado hacerlo una y otra vez, aparentemente sin demasiado esfuerzo. Además, su desempeño se basó únicamente en la habilidad, sin ninguna habilidad de aspecto involucrada. En ese sentido, ni siquiera Caster podría haberlo hecho mejor. Era rápida, tranquila y precisa. Cada movimiento que hacía estaba calculado y perfectamente sincronizado. Parecía comprender de forma innata el flujo y la lógica del combate, lo que le daba la capacidad de predecir aproximadamente qué acciones realizarían las bestias en los siguientes segundos. Luego, solo era cuestión de destreza física para evadirlas e incluso manipularlas hasta cierto punto. Sunny siempre había sabido que la habilidad y la experiencia eran más importantes que la fuerza bruta, pero al observar a Nephis, comprendió claramente cuán grande era la diferencia entre ellos. Aunque su aspecto divino le permitía a Sunny ejercer más fuerza y velocidad que Estrella Cambiante, en una pelea real nunca tendría una oportunidad. Por supuesto, también era una parte importante de cada encuentro. Su papel como rematador no era trivial. No cualquiera habría sido capaz de lograr 4 muertes con 4 golpes. Aunque a Sunny no le enseñaron ninguna técnica elaborada, seguía siendo un luchador con cierta experiencia. Tenía buena coordinación física, intuición de combate y, lo más importante, una mentalidad fría.
Sin mencionar el hecho de que solo pudieron emboscar a los carroñeros de manera tan efectiva gracias a que su sombra los exploró de antemano. En general fue una cooperación casi igualitaria. Aún así, ver pelear a Nephi fue una experiencia que lo hizo reflexionar. Tratando de no desanimarse demasiado, Sunny invocó las runas. Fragmento de sombra 22 de 1000. 8 fragmentos hoy. Bastante excelente. En ese momento estaban esperando al borde del camino del laberinto que conducía directamente a la estatua gigante del caballero sin cabeza. Había un grupo de carroñeros entre ellos y la estatua pasando sin prisa. El atardecer estaba cerca, pero aún tenían tiempo. Poco a poco fueron pasando los minutos. En un momento dado, Nephis dio la orden de moverse. Sunny ayudó a Cassia para seguir Estrella Cambiante y rápidamente atravesaron el espacio abierto entre el laberinto y la estatua. Ahora solo tenían que llegar a la cima. Sin embargo, no fue tan fácil. Escalar el monumento de 200 metros de altura habría sido difícil en circunstancias normales, pero ahora también tenían que subir a Cassia de alguna manera. Dejarla atrás hasta que estuvieran en la cima no habría sido seguro. No habría sido seguro. Al final, Nephis y Sunny se turnaban para tirar de la cuerda cada 20 metros aproximadamente. Cassia se sujetaba a las rocas y esperaba hasta que subieran más alto, y luego repetía el proceso. Era lento y tortuoso, y al final los músculos de Sunny estaban doloridos y casi en llamas, pero lograron ponerse a salvo antes de que las aguas oscuras los arrastraran. Mientras la noche comenzaba a caer, los tres durmientes se sentaron en el centro de la plataforma circular de piedra y descansaron. Como no trajeron ningún material para hacer fuego y ya era demasiado tarde, no había forma de cocinar comida. Terminaron masticando las tiras de carne seca, pasando la botella de agua ilimitada. Después de un tiempo, Nephis le hizo una señal a Sunny para que sacara el botín de viaje de hoy. Sacó los 4 fragmentos de almas brillantes y los puso en el suelo. Sin discutirlo, Estrella Cambiante movió 2 cristales en su dirección y tomó 2 para ella. Luego le dio uno de los suyos a Cassia. Sunny la observó en silencio. Cuando Nephis y Cassia absorbieron sus fragmentos de alma, él todavía no hizo ningún movimiento para tomar el suyo. Después de un rato, sacó otro cristal de la mochila y le llevó los 3 a Nephis. La chica de cabello plateado lo miró con sorpresa. ¿No quieres hacerte más fuerte? Sunny sonrió. Por supuesto que sí, pero no me servirán de mucho ahora mismo. No es ningún secreto que eres la principal fuerza de combate de nuestro grupo. Él suspiró. Cuanto más fuerte seas, más posibilidades tendremos de sobrevivir. Además, no es un regalo, es un trato. Nephis levantó la ceja. ¿Un intercambio? ¿Qué quieres? Sunny deliberó durante unos segundos antes de responder. Es muy sencillo. Te daré estos fragmentos de alma y todos los demás fragmentos de alma que ganen en el camino hacia el castillo. Luego la miró a los ojos y le dijo: a cambio, me enseñarás a luchar. Ajá, pensé que le iba a pedir el ocote. A cambio, me darás ese perro culazo, ¿ok? Entregarás ese culito. No usan las almas igual que el prota y tienes una gran compatibilidad con la divinidad igual que el prota. Y tienes un nombre en tu primera pesadilla igual que el prota. ¿Qué eres? ¿El prota? Yo hubiera pedido tetas. Bueno, ¿alguien quiere pagar más capítulos de Shadow Slave? ¿O lo dejamos aquí, chavales? Me gusta cómo se desarrolla la relación esta. Me encantaría que... Nada, ¿viste? Deseos de un hombre completamente virgen. Deseos de una mente completamente virgen. ¿Qué se le va a hacer, che? ¿Cuántos caps faltan para acabar? Pará, flaco. Un poquito de respeto, ¿no te parece? ¿Quién dijo que no usa las almas al igual que el prota? Que paguen Lotum. Lotum hay 5 caps. O sea, podemos leer Lotum ahora. Pero bueno, ya que estamos leyendo Shadow Slave, capaz alguien quiere pagar un capítulo más y lo seguimos leyendo. Yo estaba esperando que venga Frix para leer un poquito de Reverend, pero no lo veo. Así que como no lo veo, me parece que le vamos a dar a Lotum. No, son muchos capítulos los de Shadow, la verdad. O sea, son 1000 más que Lotum. Son una banda. Che, Aaron, ¿vos sos Aaron Pereira en Twitter o es otra persona? Porque ahora me entró la duda. Bueno, lo dejamos acá entonces esto. Según yo en Shadow hay condominio. No, ok. O sea, es otro Aaron ese, bien. Será otro sujeto, sí, sí.
¿Qué es un condumio? No sé qué es eso. Bueno, dejamos acá Shadow. Nos vamos para Lotum un ratito.